en el momento de estudiar, ¿no? Entonces vuelvo a repetir, aquí tengo un binomio porque tengo dos términos y aquí tengo un monomio porque solamente es un término y aquí es un término. Debido a que aquí es un binomio, por eso lo primero que hice fue hacer la división de este término entre este término. División que está aquí y cuyo resultado lo estuve escribiendo en rojo. Por lo tanto, este resultado me llevó a multiplicar, a realizar la propiedad distributiva entre este término y este término. Por leyes de los signos me da positivo, pero voy a utilizar el simétrico. ¿Por qué voy a utilizar el simétrico? Porque en la primaria me enseñaron que se debía de restar, o sea, debe ser de signo diferente. Y ese signo diferente va relacionado al simétrico. Por lo tanto, este 3x por esta x me da más, le cambio el signo por el concepto de simétrico y multiplico el 3 por 1, que es 3, y la x por x, que es leyes de los exponentes, dándome un 3x cuadrada. Hago lo mismo con el 3x y el menos 5, me da un resultado negativo, pero como debe ser el simétrico, escribo el positivo, y este 3 por este 5 me da un 15, la x solamente se escribe, y lo único que procedo ahora es aplicar el concepto de términos semejantes. Y ese concepto de términos semejantes es que solamente puedo hacer la ley de la suma o la ley de la resta entre los términos que sean semejantes, o sea, los términos que tengan la misma variable. Por eso, 3 menos 3 me da 0, que eso es por ley de la resta, a 3 le quito 3, y de acá, si ustedes se dan cuenta, estos no son términos semejantes. Al no ser términos semejantes, pues primero escribo el más 15x, que no es semejante con el menos 8, y por lo tanto no se puede realizar la operación. Vuelvo a repetir el procedimiento, divido este primer término entre este primer término, división que la tengo aquí registrada, y cuyo resultado por ley de los signos me da un positivo, y la división me da un 15 porque x entre x es la unidad. Si divido la misma cantidad entre la misma cantidad me da la unidad, y la unidad por 15 sigue siendo 15. Este resultado lo escribo arriba de la galera, realizo la propiedad distributiva, un más por más me da más, por el concepto de simétrico cambio de signo al menos, y obviamente la multiplicación del 15 por la x no se realiza y por eso solamente se escribe 15 por x. Luego, siguiendo con la propiedad distributiva, multiplico este más 15 por este menos 5, empezando por más por menos que me da menos, aplico el concepto de simétrico, o sea, cambio el signo, y de ahí la multiplicación de 15 por 5, pues sabemos que es 75. Por lo tanto, lo que realizo es la suma de términos semejantes, dándome un 0, y también aquí aplico la ley de la resta, porque son signos diferentes, por lo tanto hago la resta del 75 y el 8, dándome un 67, y dejo el signo del número mayor, que es el 75, por eso queda positivo. Para escribir el resultado, ya habíamos dicho que este se escribe en el numerador. Vamos a repetir lo que habíamos hecho en la explicación de lo de la primaria. El que está fuera de la galera va a ser el denominador, y que también va a ser el mismo denominador para el residuo. Lo marco con marcatextos, acuérdense, porque la idea es que les quede claro para los que somos visuales. Y este resultado, que son dos términos, se va a escribir como resultado, y lo único que me hace falta es escribir el residuo. Y ese residuo, y este residuo que está aquí, que es el 67, ay, disculpen, lo iba a cambiar de color y no se cambió de color. Este residuo, que es el 67, precisamente se escribe como numerador, indicando que es el residuo. Así es la manera correcta en la que ustedes deben de expresar los resultados, porque estamos dividiendo números racionales, y aunque esté expresado como una galera, escribiendo divisor, dividendo, resultado y residuo, ustedes deben de escribirlo como número racional, donde esto es lo adecuado. Ahora bien, ya entendiendo eso, les hacía mención que esta división es completamente diferente a esta. Y como es diferente, no es necesario utilizar la galera. Eso quiere decir que solamente puedo hacer lo siguiente: dividir el 24 entre el 18. ¿Por qué? Porque los dos son números. Dividir la a cúbica entre la a cuadrada. ¿Por qué? Porque son la misma potencia, perdón, son dos potencias que tienen la misma base. Dividir el b séptima entre el b cúbica bajo la misma circunstancia, son dos potencias que tienen la misma base. Y por último, dividir la c cuarta entre la c cuarta. Si ustedes se dan cuenta, aquí estoy involucrando una multiplicación, pero tengan en cuenta que aquí también hay una multiplicación, porque es el 24 por, el a cúbica por, el b séptima por, el 18 por, el a cuadrada por y el b cúbica por.
porque eso es un término es una multiplicación, por eso puede escribir esas fracciones multiplicándose, porque la conceptualización es así. Acuérdense que les había mencionado que desde hace mucho tiempo a ustedes les habían dicho erróneamente que solamente se lee menos 2x cúbica, pero la realidad es que deben decir menos por 2 por x cúbica. Por lo tanto, ese uso y costumbre, que pues no es muy adecuado, pero pues está bien, lo manejan, pues simplemente hay que conceptualizar que es una multiplicación. Por lo tanto, para hacer esta primera división, pues sabemos que el concepto que se debe de aplicar es el de simplificar la fracción. ¿Qué es simplificar la fracción? 23. 7. 16. Dime 3. ¿No era el 3? 16. Dime 19. 16. Dime 16. 16, dime. 16, dime. 29. Diga el numerador y el denominador entre los 43. 20. 43. 47. 12. 47. 26. Dime 47. Yo le había dicho el 16, profe. El profe ya le había dicho. Divide el Ah, ya, 16, numerador y ya lo dije. denominador Dime el entre Sí, ya le Sí, el dije. 16 ya había hablado. Dime el 16, perdón. 16. Dime 16. Dividir el numerador y el denominador entre la misma número. Entre el mismo número. Ok, discúlpame, no te había escuchado. Entonces, simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Me doy cuenta de manera inmediata que el número entre el cual debo de dividir a los dos es el número 6. Y si yo divido a los dos entre el número 6, pues resulta que el resultado de simplificar la fracción es un 4 tercios. Si ustedes lo dividen primero entre 2, se van a dar cuenta que todavía se puede seguir simplificando la fracción. Por eso siempre deben de elegir el número más grande. O sea, simplificar la fracción es ya, simplifícala. Es que la simplifiqué 5 veces. Bueno, pues felicidades, ¿no? Lo pudiste haber hecho en un solo paso. Como cuando tienen 2048 y tienen 1024, ¿no? Esto es en un solo paso y la simplificación es un medio. Pero si primero van mitad y mitad, mitad y mitad y mitad y mitad, pues van a tardar la eternidad porque no están aplicando el concepto. El concepto es divídelo los dos entre el mismo número. ¿Cuál? Pues el que te lleva el resultado directo, no irte por pedacitos, ¿no? O sea, no cuando vas a estar con tu novia, solamente le das un besito el primer día y al siguiente día le das 2 y al día siguiente le das 3, ¿no? O sea, si vas a estar con tu novia, le vas a tomar de la mano, le vas a dar un beso, le vas a acariciar de la mejilla, le vas a tocar el pelo, no lo sé, ¿no? O sea, no es como que poquito a poquito, ¿no? Obviamente hay límites, ¿no? Los límites siempre debe de haber. Aquí aplicamos leyes de los exponentes, sabemos que con leyes de los exponentes se deja la misma base y se restan los exponentes, por lo tanto me da 1. Sabemos que el 1 no se escribe porque el exponente me indica cuántas veces se multiplica la base por sí misma y como ya está escrita una vez, pues no es necesario escribir el 1, ¿no? Entonces el otro concepto es el de leyes de los exponentes. En la siguiente aplicamos también leyes de los exponentes, que me da un b cuarta. Y por último, la misma aplicación del concepto. Sabemos que aquí una cantidad entre la misma cantidad me da la unidad. Y la unidad multiplicada por 4 tercios, pues sigue siendo 4 tercios. Por lo tanto, ese que está ahí es el resultado y ya se acabó. Vean la gran diferencia porque en esta se aplicó solamente simplificar la fracción y leyes de los exponentes. Muy en diferencia a cuando tengo un binomio entre otro binomio, porque tengo que aplicar muchos más conceptos. Es una gran diferencia y no radica solamente en el paréntesis y no radica solamente en el símbolo. Hay que entender cuál es lo importante de toda esa conceptualización. ¿Sale bien? Preguntas. Profe. Dime. ¿Podría volver a explicar lo de la B? Lo de la B. La B hace referencia a por qué te dio B cuarta. Ajá. Porque aplicas leyes de los exponentes. Recuerda que la ley de los exponentes que te dice que la división de dos potencias que tienen la misma base y diferente exponente te da por resultado otra potencia donde se resta el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Eso quiere decir que si tú tienes b a la séptima dividida entre una b al cubo, la aplicación, que es el tercer nivel cognoscitivo, es que tú hagas aquí un 7 menos 3. Obviamente ese 7 menos 3 es mentalmente y te da por resultado el 4. De ahí viene la conceptualización, de aprenderte bien el concepto unido con la aplicación. Primer nivel cognoscitivo, apréndetelo de memoria. Segundo nivel cognoscitivo, entiende el concepto. Tercer nivel cognoscitivo, aplícalo en todos lados. Y cuarto nivel cognoscitivo, que es el más importante, enséñaselo a otra persona. Entonces, cuando ustedes se lo enseñen a todas las personas habidas y por haber, van a poder tener un mejor desempeño. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Sale bien. Entonces,
Vamos a hacer otro ejercicio. Ese otro ejercicio, vamos a hacer que este está más bonito. Ese ya obedece. Profe, ya solo le quedan 3 minutos. Sí, está bien. Si quiere lo hace en la otra videollamada. No, está bien. Vamos a copiarlo para ir iniciando con el proceso. No pasa nada. Dios te pague por avisarme. Bueno, entonces vamos a escribir ese. Vayan copiando el ejercicio, por favor, que bueno, lo tienen en Classroom, pero pues es bueno que lo tengan también en su cuaderno. Obviamente, si se dan cuenta, ahí sí es necesario el símbolo de agrupación, porque resulta, disculpe la línea fea, porque resulta que aquí tengo un término, 2 términos, 3 términos, 4 términos. ¿De qué se forman los términos? Se forma de un signo que es positivo y un coeficiente que es 1, que obviamente no se está escribiendo, y una variable por otra variable. Signo, coeficiente, variable y variable con exponente. Signo, coeficiente y variable con exponente. Signo, coeficiente y variable con exponente. Por lo tanto, técnicamente estaríamos diciendo que aquí hay un monomio, binomio, trinomio, cuatrinomio. Y este cuatrinomio se va a dividir entre un binomio. Por lo tanto, debo de utilizar la galera. Y si utilizo la galera, entonces debo de escribir que hay una x cuadrada por y menos, y entonces me doy cuenta que si ustedes observan aquí hay una x y aquí hay una x cúbica. Por lo tanto, como siempre debo de ser ordenado, vamos a escribir primero al menos 6x cúbica. ¿Por qué? Porque es el mayor. Luego, al más, aquí se indica la operación suma. Acuérdense que aquí nada más es signo, por eso no se indica. Más un x cuadrada y. Luego un menos 12xy cuadrada, porque si se dan cuenta que hay exponente 1, aunque no esté escrito. Y por último escribo al que no tiene las x y solamente tiene y. Eso implica que no tiene exponente en x. Y afuera de la galera escribimos el 2x. Dime. Es 6x cúbica más 12xy cuadrada, sí, cierto, ¿no? me comí en uno. Tienes razón. ¿Qué número de lista tienes? 23. Ok, Dios te pague. Acuérdense que esas imprecisiones causan que tengan más sus apuntes y por eso es bueno que me las digan, ¿no? Tengan aquí en cuenta, no se llama error, eso no es un error, es una imprecisión. Y esa imprecisión simplemente me lleva a colocar algo que sí sé, pero no lo estoy escribiendo como tal. Bueno, sale bien. Ahora sí vamos a... Como no debo de multiplicar nunca la base por sí misma, por eso aquí no puedo escribir a la x. Y como no escribo a la x, lo único que se escribe es este 1. ¿Qué me indica el 1? El 1 me indica que se va a tomar una vez al siguiente como sumando. Por lo tanto, como ni siquiera voy a escribir al sumando, pues lo único que indico es que está considerado una vez. Por eso, cuando yo elevo al número 0, con el exponente 0, el resultado es 1, porque lo único que se escribe es el coeficiente y jamás se escribe la base. Esa es la razón, ¿no? Acuérdense que muchos dicen que todo número elevado a la 0 es 1. No es cierto, es una mentira. Porque no siempre es, porque yo digo, debido a que siempre hay una explicación. Todo debe tener una explicación, si no, pues simplemente terminaríamos siendo como que esclavos, ¿no? Aceptando esos argumentos. Bueno, entonces, ¿cuál es el procedimiento? Ya lo habíamos visto anteriormente. El procedimiento es que comienzo con el primer término y comienzo con el primer término y los divido. Esa división se las escribo siempre aparte para que vayan viendo de dónde se obtiene el resultado. Si hacen la división, obviamente hay que aplicar leyes de los signos. Cuando divido signos diferentes, el resultado es negativo. Hago la división de los números. Si reparto 6 pesos entre 2 personas, me toca de 3. Y luego aplico leyes de los exponentes, donde se restan los exponentes y el resultado es un 2. Ese resultado parcial se verá escribiendo el menos 3x cuadrada. Y acuérdense que se debe utilizar el concepto de simétrico, o sea, hay que cambiar de signo. Por eso este menos por este más me da menos, se cambia de signo por el concepto de simétrico y entonces aquí voy a escribir un más. Luego, luego multiplico este 3 por este 2, porque se debe de multiplicar elemento por elemento, por eso me da 6. Y cuando multiplico la x cuadrada por la x, se deja la misma base, se suman los exponentes y me da de siguiente. ¿Por qué? Porque se aplica la propiedad distributiva. Distribuyo la multiplicación y entonces al multiplicar este menos por este menos me da un positivo. Utilizando el concepto de simétrico, aquí voy a escribir un negativo. Luego este 3 por este 3, porque se llaman coeficientes los dos, me da por resultado un 9.
Y por último, al multiplicar estos dos, me doy cuenta que no se pueden aplicar la y. Se escribe el x cuadrada por la y y ya. No puedo hacer ninguna operación porque no son las bases iguales. Recuerden que las leyes de los exponentes me sirven para hacer operaciones, pero deben de ser las bases iguales. Por lo tanto, aplicando el concepto de términos semejantes, aquí me doy cuenta que estos son semejantes, por lo tanto si a 6 le quito 6, me da por resultado el 0. Estos también son semejantes porque tienen la misma variable con el mismo exponente, y eso implica que voy a aplicar la ley de la resta porque uno es positivo y el otro es negativo. Obviamente aquí hay un 1 que no se escribe, la ley de la resta me dice que se deja el signo del número mayor, por lo tanto es negativo. Hago la resta del 9 con el 1, la resta es un 8 y se mantiene el nombre del término semejante, que es un x cuadrada y. Y de ahí ya tengo el primer resultado parcial, el primer residuo parcial, el primer resultado parcial y el primer residuo parcial. Continúo, y continuar quiere decir ahora este primero que tengo aquí vamos a dividirlo entre este primero que tengo aquí. Por lo tanto, la división, vamos a cambiarle de color, ahora es la de un, disculpen, no se cambia de color, ahorita lo cambio, a veces no agarra la aplicación, y entonces aquí tengo un menos 8x cuadrada y, que si se dan cuenta es el residuo, y lo voy a dividir entre este primer término de afuera de la galera, que es un 2x. Por leyes de los signos, la división de signos diferentes es negativo. Repartir 8 pesos entre dos personas me da otro. Por leyes de los exponentes, x cuadrada entre x, resto los exponentes y nada más me queda 1. Y la y, como no tiene con quién dividirse, pues simplemente se escribe igual. Este término se escribe arriba de la galera, escribiendo un menos 4xy. Procuren hacerlo con diferentes colores para que les vaya quedando bien sus apuntes y entienden cuál es la explicación. Por eso van a tener muchos colores de plumas y obviamente marcatextos, eso ayuda mucho. Y entonces ahora voy a aplicar la propiedad distributiva. Voy a distribuir la multiplicación sobre los elementos de la resta, o sea, sobre el minuendo y el sustraendo. Eso implica que este menos por este más me da menos. Por el concepto de simétrico voy a escribir un más. Acuérdense, el concepto de simétrico es mismo número con diferente signo. Lo que se busca es tener un simétrico. Luego multiplico el elemento coeficiente por el elemento coeficiente, que con tablas de multiplicar sabemos que eso es un 8. Luego multiplico la x por la respectiva x, por leyes de los exponentes se suman los exponentes y me da un x cuadrada. Y si se dan cuenta la y, pues la y en realidad no hay con quién multiplicar, por lo tanto como no hay con quién multiplicar, solamente se da y ya hice la multiplicación por el primer elemento. Obviamente tengo que hacerlo por el segundo elemento, me da más, pero con el concepto de Profesor, Profe, profe, en las X creo que le quitó el X cuadrada, En ¿no? el es azul. que le Sí. puse un control X y se me fue. Sí, ahí fue sin querer. La primera que me dijo profe y que me dijo que le quité el cuadrado, ¿qué número de lista tienes? Yo 47. Ok, yo sé. Entonces, de aquí escribimos un 1. Perdón, te asigno la participación. Y hacemos lo mismo con los siguientes elementos. Por lo tanto, ya vimos por qué fue el menos, lo repito, este menos por este menos me da más. Por el concepto de simétrico voy a escribir el signo contrario, que es menos. Luego multiplico los números, el 4 por el 3 da por resultado un 12, según lo que me enseñaron en tablas de multiplicar. Y fíjense cómo esta x no tiene con quién multiplicarse. Como no tiene con quién multiplicarse, solamente la reescribo, que escribo el 12. De hecho, aquí estoy indicando 12 por x. Como la x no tuvo con quién multiplicarse, pues nada más se indica aquí la multiplicación por el 12. Y posteriormente, esta y se multiplica por esta y. Si se dan cuenta, y si se puede aplicar leyes de los exponentes. Y por resultado es una y cuadrada, pues, son términos semejantes. Y al sumar términos semejantes, me doy cuenta que estos son semejantes. Por lo tanto, si a 8 le quito 8, me da por resultado 0. Y busco cuál es su término semejante. Si se dan cuenta, este no es su término semejante porque tienen diferentes variables. Y entonces me doy cuenta que este sí tiene término semejante.
Al ser los dos negativos, se va a utilizar la ley de la suma. Eso quiere decir que se deja el signo negativo, que es el que predomina, y los números se suman. Este 12 más 12 me da 24, y por lo tanto tengo un 24 con un término semejante que está caracterizado por la x por y cuadrada. Fíjense cómo todo es aplicar nuevamente los conceptos que utilicé al principio. O sea, no estamos haciendo más que realizar el proceso. Recuerden que un proceso es repetir los pasos muchas veces. Podemos entender que con todos esos conceptos que se van aprendiendo bien, pues la elaboración de cualquier ejercicio de matemáticas resulta muy simple porque estamos repitiendo los mismos conceptos. Eso es lo importante, entiende el concepto. Si entiendes el concepto, lo demás es pan comido. No hay tanto que hacer. Por último, como todavía no he terminado la división, le continúo. Yo tengo una duda. ¿Por qué salió el 24? No entendí esta parte. Porque si tú te das cuenta, aquí tienes un término que es semejante con este término. ¿Cómo sé que son términos semejantes? Pues sé que son términos semejantes porque aquí hay una x que es igual a esta x y aquí hay una y cuadrada que es igual a esta y cuadrada. Como son términos semejantes, lo que tú debes de aplicar es la suma o ley de la resta. ¿Cómo sé cuál aplicar? Pues me doy cuenta aquí en los signos. Si tú observas, tienes un signo negativo y un signo negativo. Por lo tanto, como los dos son negativos, debes de aplicar ley de la suma. ¿Qué dice la ley de la suma? Menciona que si tienes dos números con el mismo signo, suma los números. ¿Cuánto es 12 más 12? Pues te da 24. Y se mantiene el signo que predomina. ¿Qué signo predomina? El negativo. Por eso es negativo. Ahí es donde viene el choque, porque muchos maestros nos han mencionado que se cancela y la una conceptualización. Por eso, no utilicen el concepto de cancelación, solamente acuérdense que lo que pueden aplicar es ley de la suma y ley de la resta con términos semejantes. No la asocian a la cancelación porque precisamente los ejercicios se diseñan así para que aquellos que no tengan bien conceptualizado digan, se cancela. Y ni siquiera entienden por qué se cancela. Y lo importante es que entiendan que debo de analizar. ¿Qué quiere decir analizar? Pues quiere decir un proceso de razonamiento. ¿Cómo se razona? Entendiendo bien el lenguaje español, entendiendo bien los conceptos y con esto asociarlo a lo que estoy viendo con mis ojitos de la cara y entonces dar una propuesta de lo que se debe de realizar, va a dar un juicio, dar una conclusión. Pero este proceso de razonamiento sirve siempre y cuando te aprendas bien los conceptos. Y si tú te aprendiste un concepto que se llama cancelar, es tu proceso de razonamiento. Por eso, olvídense de la palabra cancelar y apréndanse el concepto de ley de la suma y ley de la resta. Eso es lo importante. La cancelación, vuelvo a repetir, no existe la cancelación. Solamente hay que entender el concepto de ley de la suma y ley de la resta. Obviamente, si quieren sustituir otra cosa, la que quieran, pues no se trata de sustituir palabras por otras, ¿no? Se trata de entender el concepto. Y si entiendo el concepto, entonces todo lo de matemáticas se vuelve súper sencillo. ¿Cómo me aprendo el concepto? Léanlo por lo menos 21 veces. O sea, durante 21 días, léanlo, léanlo y léanlo solamente una vez diaria. Y con eso se lo van a aprender. Así se aprende inglés. Lean todos los días inglés y después de 3 meses ya saben inglés. Se puede aprender inglés en 6 meses. Si ustedes deciden leer todo en inglés, ver toda la televisión en inglés, escuchar todas las canciones en inglés, y entonces solitos aprenden. Obviamente no se saben las reglas gramaticales, pero ya saben inglés. Y eso es muy padre, ¿no? Está comprobado por varias personas que lo han hecho, ¿no? Bueno, continúo. ¿Ahora qué voy a hacer? Pues otra vez, este menos 24 lo voy a dividir entre este primero. Obviamente son los términos, el primer término del residuo y el primer término que tengo afuera de la galera. Por lo tanto, si yo divido el menos 24x dividido entre el 2x, debo de dividir elemento por elemento. Signo entre signo, con leyes de los signos, me da negativo. 24 entre 2 me da un 12, porque 24 pesos entre dos personas les tocaría 12 pesos a cada persona. X entre X me da la unidad. ¿Por qué me da la unidad? Porque es la misma cantidad. Sabemos que una cantidad es lo que se pueda contar o medir. Y por último, la y cuadrada, como no tiene con quién dividirse, solamente se reescribe. Y ese resultado, que fue un menos 12y cuadrada, se escribe arriba de la galera,
porque ahí van los resultados. De ahí, la conceptualización, ya saben, que es aplicar la propiedad distributiva, y con la propiedad distributiva es distribuir la multiplicación sobre los elementos de la suma o sobre los elementos de la resta. Por lo tanto, van a multiplicar por el primer elemento y luego por el segundo elemento. Si yo multiplico, pues resulta que debo de empezar signo por signo. Es negativo, con el concepto de simétrico, debo de escribir entonces un signo positivo. Recuerden que está el concepto de simétrico asociado. No me lo cambien ahí porque si no van a tener conflictos en sus aprendizajes adecuados. Multiplico número por número, o sea, elemento, que me da un 24, y multiplican la y cuadrada por la x. Si se dan cuenta, al no ser la misma base, no puedo aplicar la ley de los exponentes y solamente se reescribe la x y se reescribe la y cuadrada. Insisto, esta x por esta y no puedo realizar la operación porque no son las mismas bases y solamente se indica, aquí está indicado una multiplicación. Al estar escrito juntos, están indicando la multiplicación. Me voy al siguiente. Este resultado parcial se multiplica por este segundo elemento de la resta que se llama sustraendo. Comienza por signo, este menos por concepto de simétrico, que quiere decir cambiar de signo. Por lo tanto, en lugar de escribir un signo positivo, voy a escribir un signo negativo. Me voy con los números. Este elemento 12 lo multiplico por este elemento 3, que por tablas de multiplicar sabemos que es 36. Y por último, esta y cuadrada la multiplico por esta y. Como tienen la misma base, puedo aplicar leyes de los exponentes y el resultado me da y cúbica. Y entonces ahora sí, vamos a sumar términos semejantes. Estos son términos semejantes porque tienen la misma variable, por lo tanto si a 24 le quito 24, el resultado es 0, eso es lo que siempre debe de haber en la división. Y después, los otros términos semejantes es este 36 con este 36. Si se dan cuenta, debe de aplicarse ley de la resta. Pero al darme cuenta que es el mismo 36 y el mismo 36, quiere decir que si a 36 le quito 36, pues el resultado es 0. Curiosamente aquí también me da 0. Por lo tanto, ¿cómo se debe de escribir adecuadamente el resultado? Ese es formalismo. ¿Cómo se debe escribir adecuadamente? Y eso porque me lo exigen los estándares de calidad que existen en todo el mundo. O sea, no nada más es porque el Freud dice, sino porque así es el estándar de calidad de todo el mundo. Y que se llegó a un acuerdo hace muchísimos años, es que el dividir el menos 6x cúbica más el x cuadrada y menos el 12xy cuadrada más el 36y cúbica dividido entre un binomio que es el que está fuera de la galera y que es un 2x menos 3y, me da por resultado un menos 3x cuadrada, que es un término, menos 4xy, que es otro término, menos 12y cuadrada, que es otro término. Y de ahí, pues ya tengo el resultado. Ahora, curiosamente, aquí van a entender que empieza a introducirse un concepto que se denomina factorizar. ¿Alguien se acuerda qué es factorizar? 20. 20, dime. Factorizar es expresar en factores. Ok, exacto, factorizar es expresar en factores. Entonces, de aquí surge que la división te puede ayudar a factorizar. Les voy a escribir un ejemplo. Si ustedes dividen 24 entre 3, este resultado me da 8. Eso quiere decir que, por lo tanto, el 24 se factoriza como un 3 por 8. Fíjense cómo el número 24 se expresa a través de factores. Eso quiere decir que utilizando este concepto que es de primaria, o si ese concepto no es de la vocacional, entiéndanlo, muchos conceptos vienen de la primaria. Eso quiere decir que el menos 6x cúbica más el x cuadrada y menos el 12xy cuadrada más el 36y cúbica, tú lo puedes factorizar como el producto del resultado de la división, que fue menos 3x cuadrada menos 4xy menos 12y cuadrada, multiplicando por el número que dividiste, y el número que dividiste fue 2x menos 3y. Entonces fíjense cómo el principal método de factorización se hace a través de una división. Si tú puedes dividir y el residuo te da 0, entonces puedes factorizar a ese número que está adentro de la galera a través de un producto del resultado por el que está fuera de la galera.
y de aquí obtienes que esta es la factorización de este número. Y si se dan cuenta, eso es muy interesante porque resulta que la principal manera de la principal manera de factorizar es a través de una división. Y eso no nos lo enseñaron en otros lados porque no teníamos bien la conceptualización. Por lo tanto, si te piden factorizar, haces una división y siendo el resultado 0, por lo tanto, ya pudiste factorizar. Y fíjense cómo a través de una división yo puedo abordar otro concepto que es factorizar. Y obviamente ahí es donde se van ligando todos los conceptos y que me llevan a poder realizar mucho cuando llego a cálculo integral. Porque cuando llegue a cálculo integral, solamente me va a decir el maestro, a ver, tienes que integrar esta que está aquí. Y como tienes que integrar esta, lo primero que haces es esta división. Y ya que hiciste la división, resulta que la división te dio esto. Y como te dio esto, la integral de ese resultado es mucho más fácil que la integral de la división. Simplemente dense cuenta cuántos términos hay en el lado izquierdo y cuántos términos hay en el lado derecho. Entonces, cuando lleguen a cálculo integral, una de las cosas que van a hacer primero va a ser dividir. Y que cuando estemos ahí en cálculo integral, pues se van a dar cuenta que se repite. Esto que estamos haciendo es lo más complicado de cálculo integral. Porque lo que sigue de cálculo integral está súper fácil. ¿Y qué es lo que sigue de cálculo integral? Pues nada más es hacer sumas y restas. Y haciendo sumas y restas, ustedes ya saben integrar. Y eso es muy muy fácil. Cálculo integral prácticamente es sumas y restas. Lo cual es muy curioso que conforme vayan avanzando el nivel de matemáticas, empieza a disminuirse la complejidad, ¿no? La mayor complejidad se tiene en álgebra, porque es donde se tiene que aprender más. Y la mayor conceptualización se tiene en analítica y en cálculo diferencial. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Me podrías repetir cómo factorizar? Ajá. El factorizar, acuérdate que es expresar en factores. Y expresar en factores quiere decir, si tú tienes al número 10, por ejemplo, si el 10 lo divides entre 2 te da 5. Eso quiere decir que el 10 lo puedes factorizar como el producto de 5 por 2. Este fue el resultado y este fue entre el que dividiste. Eso es factorizar. Muestra, por favor, en el chat el enlace. Así puedes expresar el factor 5. ¿Sale bien? Sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Sale. Yo, Dime. ¿me podría explicar otra vez por qué nada más por qué el 13x, 4x y menos 12y cuadrada? Porque aplicas muchos conceptos que ya vimos. Ley de los signos, menos entre más te da menos. Siguiente concepto, reparte 6 pesos entre 2 personas, te toca de a 3. Tercer concepto, leyes de los exponentes, tienes la misma base, diferente exponente, restas el 3 y el 1 y te da 2. En la siguiente hacer lo mismo, menos entre más es un menos, 8 entre 2 te da un 4, que es repartir. Leyes de los exponentes, x cuadrado entre x, restas exponentes y te queda x a la 1. Y la y, como no tiene con quién realizar la operación, se escribe idéntico. Acuérdate que la ley de los exponentes es para realizar operaciones. La propiedad de los exponentes es para escribir de otra manera. Y lo mismo en la última parte, si aquí tienes un menos entre más te da un menos. La división de dos signos diferentes te da negativo. 24 entre 12, 24 pesos entre 2 personas te toca de a 12 pesos por persona, disculpa. Siguiente concepto, misma cantidad entre misma cantidad te da 1, y 1 por 12 sigue siendo 12. Último concepto, el y cuadrada no hay con quién dividirlo, solamente lo reescribes. Entonces fíjate cómo esa división obedece a todos los conceptos que hemos estado viendo desde el inicio de la clase, desde el inicio del semestre. Si te aprendes bien los conceptos, no vas a tener ningún problema, pero hay que entender el concepto. Y obviamente todo surgió porque si tú te acuerdas, en la primera división que te indiqué, tú dividías el 9 entre el 4. Vámonos para acá. Dividías este 9 entre este 4 y por eso te daba 2. Y luego dividías el 17 entre el 9 y por eso te daba 4. O sea, siempre el que divides es el residuo. ¿Quién? El más importante. ¿Y quién es el más importante? Pues el más importante es el que vas obteniendo en primer lugar. Esos residuos, este 8x cuadrada y es el que obtuviste, empezando, este primero dividiste, luego este primero fue el que dividiste, y luego este primero es el que dividiste.
siempre haces, no, perdón, discúlpame, este primero que está acá es el que dividiste. Entonces siempre tienes que tomar el primero del residuo para hacer la división entre el primero del que está dividiendo. Solamente es conceptualización. Hay que entender por qué y cuál, ¿no? Esa es la toma de decisiones que tú vas a hacer. ¿Por qué y para qué? Eso es álgebra, saber qué vas a decidir. Por eso álgebra, bueno, las matemáticas es la única materia que te permite tomar decisiones. Ninguna otra materia te permite tomar decisiones. ¿Por qué? Porque en álgebra tienes que decir, por esto resulta esto. Y en las demás materias como que solamente te lo aprendes de memoria, solamente te aprendes métodos, pero en realidad eso fue... ¿Alguna otra pregunta? No, ya, gracias. Ok, va que va. Bueno, vamos a hacer un último ejercicio para que lo demás que les queda a ustedes es practicar y practicar y practicar y practicar. Y que obviamente eso los lleve a que no haya ningún conflicto posteriormente cuando estén presentando la evaluación. Acuérdense que todos van a presentar la evaluación, que lo importante es que cuando estén presentando la evaluación estén en la tranquilidad de su casa, de su cuarto, etcétera, etcétera, sin recibir distractores, porque ya se dieron cuenta que hasta el maestro, que según es el que sabe más, pues comete imprecisiones y se llega a distraer con su perrita, con su hija, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuanto más ustedes pueden recibir distracciones, por eso procuren ese día hasta apagar el celular, ¿no? Para que nadie los esté interrumpiendo y que pues estén concentrados en lo que van a hacer. ¿Ya todos están viendo el inciso B? Sí. Dale bien. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues primero debo de ser formal. Como debo de ser formal, me doy cuenta que hay muchos términos y como hay muchos términos, forzosamente tengo que acomodarlo adentro de la galera. Acuérdense que si nada más hay un término, que fue el que vimos aquí, si nada más hay un término, pues simplemente dividan elemento entre elemento y con eso ya llega el resultado, ¿no? Bueno, porfa, porque alguien está jugando con su hermanita y hay situaciones. Bueno, entonces lo acomodo. Ya saben que primero debo de escribir el de mayor exponente, que es el 4. Luego escribo el que le sigue, que es el menos 4y cúbica. Luego el que le sigue, que es el más 3y cuadrada. Luego el que le sigue, que es un más 4y. Y por último un término independiente, que es el menos 12. Y de ahí voy a escribir afuera de la galera. Saben que la galera es el símbolo que me indica la división. Voy a escribir el y menos 3, que es un término. Y otra vez vuelvo a repetir todo el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Pues el que ya vimos. Escribo el primer término de el que está dentro de la galera y lo divido entre el primer término que está fuera de la galera. Obviamente ahí aplico solamente leyes de los exponentes. Obtengo una y cúbica, y si obtengo aquí una y cúbica, debo de aplicar la propiedad distributiva y entender el concepto de simétrico. Por lo tanto, y cúbica por y, aplico leyes de los exponentes. Perdón, signo. Signo por signo es positivo. Dime. Y dentro de la galera le faltó el 4 en el primer. O lo acomodó, o cómo lo acomodó. Ok, acuérdate que les había dicho que debes de ser formal. Eso implica que primero van los grandes. Y si primero van los grandes, aquí va primero el y cuarta. ¿Por qué es el grande? Porque es el que te estaría representando las decenas de millar. Posteriormente se escribe el menos 4y cúbica, que es el segundo que escribí. Luego el 3y cuadrada, que es el tercero que escribí. Luego el 4y, que es el cuarto que escribí. Y el último el menos 12, que es el último que escribí. Desde ahí empieza la conceptualización, ¿no? Debemos de escribir en forma formal del más grande al más pequeño. ¿Sale bien? Sí, profe. Ok, entonces aplico el concepto de simétrico, me da negativo, que es cambiar el signo. Aplico leyes de los exponentes, se suman los exponentes, por lo tanto escribo un y cuarta y voy con la siguiente. Este y cúbica lo multiplico. Si se dan cuenta, no se puede multiplicar elemento por elemento más que solamente el signo por el signo. Aquí hay un positivo, por este negativo me da negativo. Por el concepto de simétrico escribo el positivo, pero yo no puedo multiplicar el 3 por el y cúbica, por lo tanto solamente lo dejo indicado, 3 por y cúbica. Realizo la suma de términos semejantes. Sabemos que aquí al ser lo mismo me da un 0 y aquí aplico ley de la resta porque los números son diferentes. Por lo tanto, se escribe el signo del número mayor
hago la resta del 4 con el 3 que me da 1 y sabemos que el 1 no se escribe y solamente escribo y cúbica. Y entonces continúo con el procedimiento. Para continuar con el procedimiento cambio de color. Ahora vamos a escribir el menos y cúbica dividido, dividido entre la y. Signos, ley de signos me da negativo, leyes de exponentes me da una y cuadrada, por lo tanto aquí escribo el menos y cuadrada. Aplico propiedad distributiva multiplicando por ambos elementos de la resta, que sabemos que es multiplicar elemento por elemento, menos por más me da menos. Por el concepto de simétrico, cambio de signo al más, multiplico y cuadrada por y, donde por leyes de los exponentes se escribe la misma variable y se suman los exponentes. Realizo la multiplicación por el siguiente elemento, que quiere decir que primero multiplico menos por menos, que por leyes de los signos me da más. Hago el concepto de simétrico, por lo tanto escribo un menos, y esta y cuadrada por este 3 no se pueden multiplicar, por lo tanto solamente se indica la multiplicación, y procedo a hacer la suma de términos semejantes. Estos términos semejantes, al ser iguales, si a uno le quito 1, me da por resultado 0. Ese 0 no es necesario escribirlo, lo voy a escribir, aunque no es necesario. Si no lo escriben no pasa nada, no se los voy a poner como un error. Y necesito buscar el siguiente término semejante. Si ustedes se dan cuenta, el término semejante asociado a lo que acabo de tener aquí, este término no es semejante con este, por lo tanto con ese no hago la operación. Ese tampoco es semejante con ese, por eso tampoco hago la operación. Pero este con este sí son términos semejantes. Al ser términos semejantes, ubico los signos, debe ser ley de la resta, pero cuando veo los coeficientes es el mismo. Por lo tanto, si a 3 le quito 3, este resultado me queda 0 y ya. ¿Qué quiere decir? Que ahora la siguiente división debe ser con este primero, porque si se dan cuenta aquí ya no quedó nada. Eso quiere decir que los residuos siguen siendo estos. Estos todavía no los he considerado. Por lo tanto, la tercera división la voy a aplicar con el 4y, que es este residuo. Todo lo que va dando aquí es residuo, ¿eh? Entonces, ese que se considera residuo, por la única y sencilla razón que tengo... Ay, disculpen, oprimí el botón secundario, se están borrando todas las cosas. Voy a cerrar la aplicación para que no se siga cerrando nada, porque si no se va a estar borrando todo. Eso fue debido a que lo primero, ustedes disculparán. Luego así ocurre y empiezo a borrar cosas sin querer. Y ahorita que se vuelve a abrir la aplicación, les vuelvo a compartir. Les digo luego, por estar tan junto al botón secundario del lápiz, llego a cometer esa situación, ¿no? Bueno, entonces se los vuelvo a compartir. Ahí ya deben de estar viendo todos la división. Voy a agregar lo que se borró, que fue la galera que se borró, y que también fue la y cuarta que se borró, y una y que iba por aquí, y una y que también iba por aquí, que también se borró. Ok, ahora sí, ya quedó todo escrito. ¿Ya lo están viendo? ¿El lienzo? Ya. Sí. Ok, entonces, vuelvo a repetir, dime. En la y cuarta, en la de al lado, es menos 4y cúbica. Y ahí le falta el 4. Me faltó. Yo te pagué, sí. Se borró hace rato sin querer y no lo escribí. ¿Qué número de lista tienes? 20. Ok. Dios te pague. Acuérdense que lo importante es que vayan revisando, cuidándome las espaldas, porque a veces por cuestiones tecnológicas pues escriben otras cosas que no deben de ser, ¿no? Y por cuestiones de imprecisiones mías causadas por una distracción, que es debido a mi hija o algún ruido extraño que hay por ahí, pues puedo caer en una imprecisión, ¿no? E igual ustedes, o sea, pueden caer en imprecisiones, y por eso generalmente el que sabe más, cuando todos sus demás compañeros le mandan mensaje de ayúdame con esto, lo distraen, y el que sabe más reprueba porque todos los demás los trajeron. Entonces por eso, o sea, aíslense completamente para que no sufran distracciones. Si no, no tiene mucho sentido que hayan estudiado bastante para que se dejen distraer por personas que pues no, pues en realidad no valoran lo que es su amistad, porque si fueran amigos, pues no los distraerían, ¿no? Los dejarían trabajar. Entonces de ahí pues hay que ser un poquito conceptuales y entender que en un examen son ustedes solos para que no se distraigan, porque si
el otro los distrae a uno, pues ya lo dijo, se equivocó por ahí en algo, y el que le pasó, resulta que ya se equivocó y le pasó algo mal, y ya todo cayó, ¿no? Bueno, por ley de los signos da positivo, el 4 entre un 1 que está aquí, sabemos que el 4 representa entre una persona va a dar 4, dime. En el menos 3y cuadrada es más. Ah, sí, también tienes razón, este es más 3y cuadrado. ¿Qué número de lista tienes? 46. Ok, ya te lo pagué. Obviamente eso ya lo habíamos visto, o sea, ya lo habían escrito bien, pero está bien que me revise, ¿no? Para que cuando se revise el video, pues no le surgen dudas de por qué se convirtió en otra cosa, ¿no? Y que se haya convertido en otra cosa, simplemente la cuestión tecnológica falló, ¿no? Bueno, entonces, repito, si yo divido el 4 entre el 1, me toca de a 4, o sea, reparto 4 pesos entre una persona, y el concepto de dividir una cantidad entre la misma cantidad me da la unidad, y la unidad por 4 sigue siendo 4. Recuerden que nunca, jamás, por favor, nunca utilicen las diagonales, que muy seguramente las han visto por todos lados, porque al utilizar estas diagonales lo asocian a un concepto que no existe. No estoy cancelando. Si reparto una cantidad entre la misma cantidad, el resultado es 1. Y 1 por 4 sigue siendo 4. Por lo tanto, pues se deja ahí, ¿no? No hay necesidad de hacer otra cosa. Ese resultado parcial sabemos que lo escribimos por aquí arriba. Y entonces aplico propiedad distributiva. Este 4 se multiplica por la y. Obviamente comienzo con signos. De simétrico escribo el negativo. Luego este 4 por esta y no se puede realizar la multiplicación por y hasta ahí quedó. Luego me voy al siguiente. Este se va a multiplicar por el siguiente elemento de la resta, que implica que primero voy a multiplicar el elemento más por el elemento menos, que por leyes de los signos es menos. Se cambia de signo por el concepto de simétrico para darme un positivo, y por tablas de multiplicar el 4 por el 3, pues eso me da un 12. De aquí me voy al concepto de signos semejantes. Dime. ¿En el 4 ya no sería también positivo? Acuérdate que multiplicas más por más. Cambio de signo por lo de simétrico y es negativo. ¿Sale bien? Ok, si tienen dudas, díganlo, ¿no? Si a la mitad de la pregunta se dan cuenta que ya la entendieron, pues está bien, ¿no? No pasa nada. Solamente vayan haciendo. Profe, ¿Qué pasó? cuando es 0 se empieza a escribir a un lado o no importa. No importa, lo puedes escribir a un lado o no lo puedes escribir a un lado. Espérenme tantito, ¿eh? Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Esta situación, si se dieron cuenta, se ve un poquito rara, porque pues les había dicho que los ceros ni se escriben, ¿no? Entonces, simplemente lo escribí al lado porque no ocurrió lo de aquí, que tuve que hacer unas sumas para colocar aquí abajo los resultados. Entonces simplemente colóquenlo al lado para más o menos mantener el mismo nivel, que se va viendo que va hacia abajo, pues, y que no haya ningún problema, ¿no? Inclusive si llegaran a colocar esto aquí abajo, pues está bien, no pasa nada, ¿no? Simplemente es posición. ¿Por qué lo escribí aquí? Pues porque no realicé ninguna operación, por lo tanto lo podía escribir al lado. Simplemente es posición y ya, ¿no? No tiene nada que ver con mate. Ahora bien, antes, por la única y sencilla razón que los dos tienen la misma variable, donde la variable es y si se dan cuenta por sus signos diferentes de la ley de la resta, pero viendo que los números son iguales, se queda 0. Acuérdense que nunca tachen, nunca hagan esa diagonal, porque lo único que va a hacer es confundirlos con un concepto que no existe. El resultado es 0. Aquí ocurre lo mismo, aplico ley de la resta, pero como son poquito 12, pues el resultado me da 0 y ya, todo el resultado. Por lo cual, el resultado adecuado que se puede escribir, perdón, el resultado adecuado que se debe escribir es que yo escriba que la división de la y cuarta, fíjense cómo ya la estoy componiendo, porque esto está mal escrito. O sea, me lo escriben así porque, pues obviamente, el evaluador tiene que ver todos los conceptos, y el primer concepto es el formalismo, que es acomodar. Yo ya escribiéndolo adecuadamente, debo escribir una y cuarta menos 4 por y cúbica, más un 3 por y cuadrada, más un 4 por y, menos el 12, dividido entre el número que está fuera de la galera, que es un y menos 3, es el y cúbica menos el y cuadrada
más el 4. Y entonces, eso fue el resultado de la división. Ya, se acabó. La división ya la hiciste, perfecto, ya tienes palomita. Pero vamos a empezar con el otro concepto. Acuérdense que también aquí la división ya se realizó, era lo que me pedían y ya tengo palomita. Pero introducí el otro concepto de factorizar porque es lo que ya vamos a empezar a ver en el periodo siguiente. Cuando lleguemos a factorización, sabemos que factorizar es expresar en factores. Por lo tanto, si el residuo les da 0, eso quiere decir que solamente cuando el residuo sea 0, entonces el numerador, que es un y cuadrada menos 4y cúbica más 3y cuadrada más 4y menos 12, tú lo vas a poder factorizar como una y cúbica menos y cuadrada más 4, que es tu primer factor, multiplicada por el denominador, donde saben que la raya de fracción es un paréntesis, por eso puedo escribir el paréntesis, aquí no se escribe, pero sí lo puedo escribir cuando hago la operación inversa, aquí es un y menos 3. Y fíjense cómo una factorización de un término cuarto se puede realizar con un método tan simple como es la división. Y la división les menciono que es simple porque proviene de la primaria. O sea, en la primaria nos enseñaron a dividir y estamos haciendo lo mismo. Solamente hay que conceptualizar lo que hacíamos en la primaria. Y conceptualizándolo ya podemos llegar a factorizar. Y obviamente esta factorización me va a servir mucho en cálculo diferencial. Cuando estoy calculando límites, en su momento les explicarán qué es límites, o en cálculo integral cuando estoy haciendo sólidos de revolución. En su momento les van a explicar qué son los sólidos de revolución. Pero todo viene de álgebra. La conceptualización es álgebra. Lo importante es álgebra. Todos los conceptos que por aquí les mencioné, todos esos conceptos que estoy llegando ahora ya a una operación más robusta, es porque lleva muchos conceptos. Y este resultado, solamente cuando el residuo es 0, me lleva a introducir otro concepto que es factorización. Entonces el resultado de la división es esta. Hasta aquí les voy a evaluar en el primer periodo, pero para el siguiente periodo vamos a empezar a factorizar. Por eso es importante que vayamos entendiendo el concepto. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, ¿hasta dónde dijo que iban a evaluar? O sea, ¿sí tenemos que factorizar? No. Factorizar ya es del segundo periodo. Aquí nada más es la división. Pero ya te estoy mostrando lo que es la factorización porque son conceptos que se unen. O sea, nada más es dar un brinquito a través de operación inversa. Si tú te das cuenta, para que llegues a la factorización, el concepto que haces es operación inversa. O sea, este que está dividiendo va a multiplicar al otro. Y esto ya es la factorización, que es la parte que así empiezas a decir, wow, o sea, qué bonito que todo se vaya relacionando. Y eso es las matemáticas, todo se relaciona. Por eso las matemáticas son muy fáciles, siempre y cuando conceptualices bien. Si todo el tiempo vas a decir se pasa, se cancela, se elimina, se sube, se baja, se cambia, regla de 3, regla de la mariposita, fórmula general y cosas por el estilo, pues jamás vas a entender matemáticas. A veces dicen, hay que desarrollar la ecuación. Y uno dice, no inventes, ¿no? ¿Cómo la vas a desarrollar si no es algo humano? Entonces, hay que conceptualizar adecuadamente. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, antes de culminar la clase? Entonces, si es el residuo que no sea 0, entonces solo se escribe así normal. Ajá, es que acuérdate que aquí vimos, aquí está en la primera, ¿no? En esa primera que hicimos, había un residuo. Entonces, por eso te expliqué que este residuo que es 67 se escribe acá. Y este denominador tiene. Entonces, en las divisiones vas a tener dos posibilidades. Residuo, que hay que escribirlo así. Y cuando no hay residuo, entonces solamente cuando no haya residuo, puedo pasar al concepto de factorización. Pero eso es algo que vamos a ver en el siguiente periodo. Porque ahorita se los estoy poniendo por la única y sencilla razón que ya lo puedo unir. Y como ya lo puedo unir, pues se los voy anticipando para que entiendan que factorizar no es complicado, solamente es expresar en factores. Factores es escribirlo como una multiplicación, algo por algo, y ya. ¿Algo más, chiquillos? O sea, que si queda un residuo en la división, ¿dónde se pone? Ok, te lo voy a explicar nuevamente, ¿sale bien? Aprovechando que ya sé que no tienen clase, vamos a hacer un ejercicio rápido y vamos a decir que este es el J. Ja. Si yo hago la división, fíjate bien, voy a dividir x cuarta entre x cúbica menos 1. ¿Sale bien? A ver si me alcanza. Sí, sí me alcanza. Bueno, entonces, si entonces esa división te la voy a escribir acá. Vas a dividir x cuarta entre
x cúbica menos 1. Y esa división, pues es una división, podríamos decir, de las básicas. ¿Por qué? Porque pues no está tan grande. Lo primero que haces es dividir la x cuarta entre la x cúbica. Y ese resultado pues te da x por leyes de los exponentes. Esa x la voy a escribir acá. Voy a mover un poquito lo que acabo de escribir para que no se revuelva visualmente con algo más. Ok, entonces si tú haces la multiplicación, perdón, la propiedad distributiva, esta x la tienes que multiplicar por esta x cúbica, comenzando con signos. Más por más es más. Por el concepto de simétrico debes de escribir el signo negativo y entonces aquí vas a escribir un menos. Esta x por esta x por esta x cúbica, aplicas leyes de los exponentes y te queda una x cuarta. Luego, esta x se tiene que multiplicar por el segundo elemento. Pero si te das cuenta, comenzando con signos, este más por este menos te da menos. Aplicando el concepto de simétrico debes de escribir un positivo. Y esta x por un 1, pues simplemente escribes la x porque el 1 no se escribe. Vamos con términos semejantes, como estos son iguales, te da de resultado 0, y este no tiene término semejante. Como no tiene término semejante, solamente escribes más x. Y entonces vamos a continuar la división. Pero si tú continúas la división, resulta que ahora lo que tienes que dividir es, así como lo he estado haciendo, tiene que ser el primer término del residuo. Y si tú te das cuenta, ahí en el residuo, el primer término que te está dando, o más bien el único término que te está dando es una x. Por lo cual, si tú divides esa x entre esta x cúbica, te vas a dar cuenta que ya no puedes aplicar leyes de los exponentes, porque al aplicarla te queda un menos 2. Y este menos 2, recuerda que no puede escribirse un menos 2 como resultado. Eso quiere decir que como aquí te da un exponente negativo, ya hasta ahí quedó la división. Ya no vas a continuar la división. ¿Por qué? Porque te da un exponente negativo. Y eso también es importante que sepan hasta dónde se acaba. No pueden decir, se continúa infinitamente, ¿no? Todo tiene un fin. La vida, lo mineral, lo material, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo se escribe el resultado? Pues el resultado se escribe que la división de x cuarta entre x cúbica, x cuarta, deja borrar esto, entre una x cúbica menos 1, tu resultado es la x que tienes acá. Vamos a hacerlo con coloritos como lo hice hace ratito, para que les quede claro. Esta x cuarta la estás escribiendo acá. Luego, el denominador, donde el denominador es precisamente esta x menos 1, pues obviamente la estás escribiendo aquí, ¿no? Y también se va a escribir en el residuo. Y el resultado lo escribes tal cual el término. Pero ahí viene la parte del residuo. Este residuo, que pueda cambiar de pluma, porque no me está dejando que cambie de pluma. Lo vamos a hacer así. Este residuo que está aquí, este residuo que tú tienes aquí, ese residuo lo tienes que escribir por acá. Y ese residuo que tú escribes ahí, precisamente es el más x, que tiene que estar dividido entre el mismo denominador, que es x cúbica menos 1. De ahí viene tu respuesta a lo que me habías planteado. ¿Dónde se escribe cuando hay residuo? Pues lo escribes tal cual lo hacías también en la primaria. O sea, el de este que está aquí, está dentro de la galera, se escribe como numerador. El que está fuera de la galera se escribe como denominador. El resultado que tienes arriba de la galera lo escribes solito como un número entero. Y el que tienes como residuo lo escribes como una fracción, manteniendo, o sea, este mismo numerador que estaba por acá, este mismo numerador que está aquí, lo repites y solamente el residuo lo escribes como numerador. ¿Sale bien? Ok, gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra duda, pregunta, jóvenes, antes de concluir esta situación?
Sale bien.